físico, cuando Dios habla de la protección a la familia, Dios habla de una protección más mental y espiritual. Habla también de la provisión que el Padre debe de dar. Habla también de la provisión espiritual que el Padre debe de dar. No es solamente proveer alimentos, sino proveer la palabra. No es solamente proveer un lugar donde vivir, sino un lugar donde crecer espiritualmente. No es solamente alimentarte de lo que a uno le gusta, sino alimentarte de lo que tú necesitas, como es la palabra. Así que hoy vamos a ver ese tema y lo vamos a ver basado en el libro de Nehemías. Lo primero que quisiera contarles es esta historia de un hermano, muy amigo mío, que yo lo conocía como un amigo simplemente, pero cuando él ascendió en una gran empresa me dijo: ¿sabes qué? Quiero invitarte a que conozcas la empresa que yo estoy gerenciando. Él vino muy preocupado y me decía: Martín, ¿sabes qué? Me han entregado una empresa en mis manos que es grandísima. El terreno del área que yo gobierno es más de 20 hectáreas y todo está lleno de sistemas de software, donde todo ese software tiene la información de Amazon, de Facebook y de las empresas más grandes. Y yo gobierno todo ese lugar, pero estoy preocupado porque ahora voy a ganar mucho dinero con el tanto dinero. Y yo le decía: dame, ¿no? Y él, entre las bromas que hacíamos, él me decía: yo siempre quiero que tú conozcas la empresa. Entonces un día él me llevó a esta empresa y caminamos 45 minutos visitando cada oficina y cada lugar. Y para donde llegábamos, él era conocido como Mr. Hicks. Toda la gente le decía: Mr. Hicks, ¿qué tal? La gente estaba sentada, veían separado: Mr. Hicks, ¿qué tal? El portero decía: Mr. Hicks, por favor, pasa. Y todo el mundo lo respetaba y tenía un gran puesto de honor en ese lugar. Así que al terminar nuestros 45 minutos, que me enseñó todo de la empresa, hasta los aires acondicionados, cómo funcionaban y todo, yo le digo: ¿qué hiciste para ascender y llegar tan alto en ese trabajo? Y él me dijo: mira, ¿sabes qué? Eso es lo interesante. Y él me dijo lo siguiente: vivimos en un mundo de hombres tan ociosos que solamente al cumplir tu trabajo llegas alto. Solamente haciendo lo que debes hacer puedes destacar. Y eso me quedó en la cabeza así como: wow, qué interesante. Y él me dice: aquí hay muchos jóvenes con los que yo entré a trabajar, muchos hombres con los que yo entré a trabajar, y a nosotros nos pagan para hacer un trabajo, pero ellos no lo hacían, o lo hacían a medias. Pero yo hice mi trabajo de manera excelente y por eso me ascendí. Y él me dijo eso, que me chocó la forma en que lo dijo. Vivimos en una generación tan ociosa que a veces tan solo con hacer lo que es nuestro deber podemos destacar, ¿verdad? Y yo me puse a pensar eso en relación a la iglesia. Cuando encontramos a un cristiano que lee todos los días la Biblia, 3 capítulos del Nuevo, 3 capítulos del Antiguo, que pasa un buen tiempo en oración diaria y que comparte el Evangelio con otras personas, decimos: wow, este es un buen cristiano. Pero en realidad él está haciendo lo que él es mandado a hacer. Es lo que todos los cristianos deberíamos hacer. Pero vivimos en un mundo en el que tantos cristianos no oran y no leen y no comparten su fe, que cuando uno lo hace, entonces destaca. Qué importante, ¿verdad, hermanos? Qué importante pensar en eso y empezar a meditar en nuestro corazón: Señor, ¿te estoy honrando como debe ser honrado? ¿O estoy viviendo una vida de ociosidad espiritual? Entonces vamos a hablar el día de hoy, y de repente, como dicen en Perú, el palo va a caer más sobre los hombres, ¿ya? Pero mujeres también capten esta enseñanza para ustedes. Pero antes de ir a leer la palabra del Señor, vamos a orar. Padre Santo, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos, Señor, lo que tú deseas de nosotros en tu palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos cómo quieres que nosotros caminemos a través de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que el día de hoy esta palabra tenga un impacto en nuestros corazones y podamos nosotros vivir de acuerdo a tu gloria. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Muy bien, hermanos. Me dijeron que tengo 2 horas nada más, porque no va a haber escuela dominical, entonces puedo tomar 2 horas, así que vamos a ir lo más rápido que podamos.
No, mentira, no. Vamos a ser breves. No sé qué tienen hambre. Bueno, dice vamos a leer. A ver, perdón, creo que no apunté el texto. Pero yo se los leo. Sí, yo se los leo. Esta es parte de historia, un poquito de contexto. En Nehemías, me parece que es capítulo 3, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo de las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. Lo que estaba diciendo es: deja a esos judíos que hagan su trabajo, van a hacer un mal trabajo, son negligentes. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo a la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, Señor, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo de trabajar. Pero aconteció que, oyendo Sanbalat y Tobías que los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos en una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Yo sé que estos son textos que no son generalmente muy conversados, que son textos un poco que no se predican mucho, y por eso quiero explicarles un poco del contexto. Los babilonios habían destruido el templo de los judíos. Ellos habían destruido ese templo, este lugar, el templo de Jerusalén, que era el lugar principal de adoración y reunión. Es decir, ellos llegaron un día y no había templo. El templo se había destruido. Esto hizo que el pueblo vaya en un exilio a Babilonia. Se fueron a otra ciudad. Varios años más tarde, el pueblo vuelve, muchos años más tarde, el pueblo vuelve a Jerusalén con la intención de decir: vamos a trabajar todos juntos y vamos a reconstruir un templo. Amén. Y todo el pueblo decía: amén, vamos a reconstruir ese templo. Varios años más tarde, entonces, vuelven con la intención de reconstruir ese templo, levantan de nuevo el templo y ahora, con la experiencia de alguna vez haber sido derrotados, deciden tomar en serio su labor de protegerse. Ellos dicen: no solamente vamos a poner un templo, vamos a poner murallas que protejan la ciudad. Así que Dios levanta a Nehemías como el encargado de construir estas murallas, estos muros de Jerusalén. Estos muros protegerían al templo y al pueblo y le darían a los ciudadanos un lugar donde ellos puedan adorar con tranquilidad, donde puedan vivir una vida sosegada y tranquila, donde puedan adorar a su Dios. Este encargado era el hombre que tenía que velar porque este muro se construya bien, ya que si este muro era destruido, ellos no pudieran adorar a Dios. Pero como hemos visto en el pasaje de hoy, Satanás siempre tiene sus formas de atacar al pueblo de Dios que quiere adorar. Satanás siempre tiene formas de utilizar a otras personas para impedir que Dios sea adorado. ¿Y por qué es esto? Porque Satanás odia que Dios sea adorado. Él también odia que Dios sea obedecido. Y él también odia que Dios sea el centro de nuestras vidas. Hermanos, debemos estar atentos a esto. Satanás nos dejaría tranquilos a nosotros si nosotros solamente vivimos una vida quieta y moralmente, si somos personas correctas, pero siempre y cuando no adoremos a Dios. A él no le importa que seas el más perdido del mundo o que seas un hombre moral. Lo que a él le importa es que no adores a Dios. Simplemente eso. Entonces, él también incluso está dispuesto a darte éxito, siempre y cuando no obedezcas a Dios. A veces personas piensan: esa persona ha ganado mucho dinero,
esa persona cumple muy bien con su trabajo, o es un hombre de bien, ¿verdad? O esa persona simplemente no tiene vicios, o esa persona simplemente es una persona que tiene mucha buena fama ganada, muy buena reputación, pero si no adora a Dios, Satanás está contento. Satanás no necesariamente quiere que tú seas una persona perdida. Lo único que él quiere de ti es que no adores a Dios y que no obedezcas a Dios. Él está dispuesto a darnos también mucha comodidad y tranquilidad, siempre y cuando Dios no sea el centro de nuestras vidas. Él nos dispara dardos de fuego, y sus dardos de fuego son mentiras, filosofías modernas, ideologías y afanes. ¿Cuántos hombres han creído mentiras? Han adoptado filosofías de este mundo, han abrazado ideologías y también se han llenado de afanes. Porque el único propósito de Satanás es distraernos de adorar a Dios. Él quiere destruir a la familia también, ¿verdad? Lo vemos en la actualidad con tantas nuevas ideologías que atacan las células de la sociedad, la familia. Pero ¿por qué quiere destruir la familia? Porque Él odia el vínculo de amor que las familias generan. Porque cuando una familia adora a Dios, eso es un honor y un gozo para Dios y una bendición para la sociedad. Pero estate seguro que Satanás odia eso. La familia es el marco perfecto para moldear a las siguientes generaciones para que ellos también adoren a Dios. Entonces Satanás dice, vamos a romper eso. La familia también es el marco perfecto para testificar el amor de Cristo hacia la iglesia a través del amor del esposo a la esposa y viceversa. Nosotros como esposo y esposa tenemos un rol. ¿Cuál es? Hacer la obra de teatro durante todas nuestras vidas, donde le presentamos al mundo cómo es que Cristo ama a la iglesia y cómo la iglesia ama a Cristo. Pero Satanás dice, yo no quiero que nadie vea eso, así que voy a destruir la familia, voy a destruir la procreación, voy a destruir los hijos y voy a destruir el matrimonio. Por eso cuando vemos nuestra sociedad, nos damos cuenta que esos son los puntos claves que Satanás está atacando. Él no quiere que las familias construyan un templo espiritual en sus vidas, en sus hogares, y que dediquen sus hogares a Dios. Satanás no quería paz para el pueblo y no quiere paz para nosotros tampoco. Pero entonces aparece este hombre, Nehemías, y él aparece como el escogido de Dios para liderar la gran familia de Israel. Y en este libro vemos el gran ejemplo de Nehemías. Él es se pudiera decir, el líder escogido para la familia de Israel. Y tú que eres hombre, el día de hoy aquí veo muchos varones, te puedes ver como el líder escogido para tu familia. Y quiero que te veas ahí reflejado en Nehemías para que podamos aprender de su buen ejemplo. Nehemías hizo 3 cosas que marcaron un buen liderazgo en su familia. Él primero oró por su pueblo al Señor. Segundo, él planificó, veló y trabajó por su pueblo. Tercero, él proveyó la palabra de Dios junto con también Esdras. Entonces, ¿qué hizo él? Primero, oró por el pueblo. Segundo, planificó, veló y trabajó por el pueblo. Y tercero, proveyó la palabra de Dios al pueblo. Pero él también, en medio de este trabajo, pudo ver a diferentes hombres que hicieron todo lo contrario. Hombres que fueron negligentes en su trabajo de proteger al pueblo. Otros deshonraron a Dios al desobedecer los mandamientos de Dios. Y otros se afanaron en sus negocios y se olvidaron de su misión. ¿Acaso no estamos viviendo tiempos similares, hermanos? Donde hay hombres que destacan por cumplir y hacer las cosas que Dios les ha mandado, hombres que oran por sus familias, hombres que planifican, que velan y trabajan por sus familias, y también hombres que proveen la palabra de Dios a sus familias. Pero también vemos el caso de hombres negligentes que se olvidan de su rol, de ser proveedores y sacerdotes de su hogar.
Hombres que se olvidan de los mandamientos de Dios y van en desobediencia a Dios. Y por otro lado, hombres que se afanan en sus negocios y se olvidan de su misión principal. Entonces hay dos extremos. Por un lado, el hombre que es flojo y no trabaja. Y por otro lado, el hombre que trabaja tanto que se olvida de su familia. Hermanos, esto no sucede por casualidad. Tenemos un enemigo que está detrás de todo esto. Tenemos un enemigo que ha planificado todo esto. Nosotros decimos en nuestra cultura hispana, más sabe el diablo, ¿por qué? Por bien que por diablo, ¿verdad? Así que tienes un enemigo milenial, un enemigo con muchos años más de experiencia que tú, con muchos años estudiando el comportamiento humano, los deseos del hombre, los deseos de las mujeres, qué les agrada a cada uno. Y toda esa inteligencia de años de acumulación la utiliza para destruir nuestros hogares. Así que tenemos un enemigo poderoso. Nuestro enemigo es el diablo y él quiere destruir nuestros hogares, pero su propósito es que nosotros no adoremos a Dios. ¿Cuáles son las formas en que él ataca? Él ataca con filosofías e ideologías, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado el término ideología en esos últimos años? Por todos lados, ¿verdad? Filosofías, por todos lados. Ya comienza a salir una cosa y ya comienza a salir otra. Estamos tratando de entender qué significa un término y comienza a salir otro término. Empezamos a ver una discusión y empezamos a entenderlo, nos compramos un libro, queremos leer de qué se trata y de pronto ese tema ya pasó de moda. Ahora hay otra ideología que está llamando la atención. Comenzamos a investigar, comenzamos a ir a una conferencia y de pronto ese término ya es obsoleto porque ahora le añadieron otro término, ¿verdad? Entonces, cuando vamos en cuanto a las ideologías, nosotros estamos leyendo, averiguando, investigando, pero siempre estamos quedándonos atrás. ¿Por qué? Porque Satanás trabaja también a través de la confusión. Satanás trabaja a través de la mentira, pero también a través de la confusión. ¿Cómo vemos eso? Cuando salimos a evangelizar, por ejemplo, ¿verdad? O cuando estamos con una persona en el auto, en el taxi o en el trabajo y le decimos, mira, quiero compartirte el Evangelio, Jesucristo ha muerto por ti. Y la persona dice, sí, pero ¿qué piensas de la ideología de género? No, mira, quiero hablarte del Evangelio. Sí, pero ¿sabes qué? Yo me identifico como lo que sé. ¿Y qué hace eso? Nunca vamos a llegar a una conclusión. Es un debate interminable. ¿Pero por qué Satanás promueve eso? Para que nosotros perdamos el tiempo en esa conversación y no les predicamos de Cristo a las personas. No está mal prepararte para un debate, aprender la apologética, aprender las herramientas, estudiar los temas y aprender. No está mal. Pero ¿qué pasa? A veces nos quedamos 1, 2, 3, 4 conversaciones hablando sobre un tema y no presentamos a Cristo en la cruz, a Cristo resucitado. No presentamos el arrepentimiento. Satanás obra a través de eso. Él quiere distraernos. También Satanás obra a través de las tentaciones de infidelidad, sea sexual, sea emocional en muchas personas. Muchos hombres de repente no están en una infidelidad sexual, pero sí están en una infidelidad emocional, con mensajes fuera de hora, con mensajes que no son oportunos, con saludos inoportunos, con conversaciones innecesarias. Nosotros, hermanos, somos lo suficientemente mayores para darnos cuenta cuando una conversación está pasando la línea de lo que es fidelidad en el Señor. Y como varones nosotros debemos ser fieles a nuestras esposas, aun cuando ellas no sepan, para que nosotros podamos decir, esta conversación está yendo más allá, esta relación de amistad está yendo más allá. Y nosotros debemos ser fieles en eso. Los hombres también son tentados en la avaricia o en el egoísmo, en el tener más, en el acumular más, en el tomar todos los trabajos que sean necesarios para tener más. Hermanos, no toda oportunidad de hacer dinero es una oportunidad que debemos tomar. No toda puerta abierta es una puerta que debemos cruzar. Hay prioridades en nuestra vida. Hay prioridades como congregarnos, como tiempo con nuestras familias, como pasar tiempo con nuestros hijos, con nuestras esposas. Nosotros debemos priorizar eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces he escuchado eso? Mi papá yo no lo veo nunca porque siempre anda en el trabajo, ¿verdad? Yo una vez hablaba con un viejito en una casa asilo, ¿no? Aquí en Salt Lake,
y era un asilo para abuelitos que han tenido mucho dinero. Y él lloraba en una esquina solo. Entonces yo me acerqué al abuelito y le hablé en inglés, porque era un abuelito americano, y le digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? Y él me dice, mira, yo lloro porque mi hijo simplemente hace conmigo lo mismo que yo hice con él. Yo siempre le dije a él, no puedo pasar tiempo contigo porque tengo que irme al trabajo. Y él ahora viene y me dice, perdóname que te visito solamente una vez al año, y dice que tengo trabajo. Y él le hacía vivir en la mejor comodidad. Ese lugar costaba como, no sé, miles de dólares para que el hombre pueda estar ahí. Y todo era en oro y el piso era hermoso y todo olía a flores. Y tenían sus chefs personales para cada uno de ellos. Era un lugar tremendamente de lujo. Pero el hombre estaba sufriendo en una jaula de oro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él dejó a su hijo por el trabajo y su hijo también lo dejó a él por el trabajo. La avaricia tienta a los hombres a dejar sus prioridades por buscar más y más. También hay divisiones, pleitos entre padres e hijos, esposos, resentimientos. Los padres no saben pedir perdón a sus hijos y por lo tanto los hijos no aprenden a pedir perdón a los padres. Los padres estamos para ejemplificar también esa área de nuestras vidas. Aunque somos una autoridad, podemos cometer errores y el padre que pide perdón a su hijo se asegura una vida de una muy buena relación con su hijo, porque su hijo aprende a pedir perdón también. Pero uno de los principales ataques que Satanás tiene en contra de los hombres es que olvidemos nuestro deber. Nosotros, tal como lo hizo el profeta Nehemías, debemos hacer estas tres cosas. ¿Cuáles son? Debemos orar por nuestras familias, debemos trabajar por nuestras familias y debemos proveer la palabra a nuestras familias. Tan sencillo como eso, pero al mismo tiempo tan escaso en nuestros días. Pero ese es nuestro deber. Así que vamos al primer punto. Los hombres debemos orar por nuestras familias. Mira la oración de Nehemías en capítulo 1, versículos 4 al 10. Nehemías, capítulo 1, versículos 4 al 10. Él se había enterado de la condición de Jerusalén y se lamentaba por esa condición, así que decide orar por su pueblo y dice: cuando oí esas palabras, me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, y miren la oración que dice ahí: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. Hermanos, ustedes saben que en la palabra nada sobra y nada falta. Amén. Y Dios decidió registrar en su palabra esta oración de Nehemías. Pero es interesante que Nehemías no va simplemente y dice: hola Señor, ¿qué tal? Que te quiero pedir por el pueblo. No, Nehemías se acerca y dice: Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y a los que guardan sus mandamientos. ¿Qué nos revela esa oración acerca de Nehemías? Que Nehemías conocía a su Dios. ¿Cuántos atributos de Dios como varón y jefe del hogar y líder del hogar tú conoces? ¿Puedes orar de esa manera? ¿Puedes acercarte a Dios y decir: Señor sabio, Dios de amor, Dios de misericordia, Dios justo, Dios inmutable, y seguir con los atributos de Dios y enseñarle eso a tus hijos? Un requisito para que nosotros podamos orar bíblicamente es primero que conozcamos a Dios. Y eso no significa que vas a aprender términos simplemente para decirlos y captarte delante de los demás, sino que estos términos tienen sentido para ti porque has conocido y has estudiado y has profundizado en la palabra. Y sigue diciendo: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche por los hijos de Israel. Un buen padre ora día y noche por sus hijos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, dice Isaías. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado y no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a tu siervo Moisés. Así que aquí podemos percibir varias características de Nehemías. Primero, como decía hace un momento, él conoce
a su Dios. Pero también cuando dice, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Lo que está haciendo aquí Nehemías es también, ¿qué cosa? Aceptar su responsabilidad. ¿Cuántos padres a veces oran por sus hijos, pero como si ellos no los hubieran criado? ¿Verdad? Simplemente, Señor, guarda a mi hijo, pero ahora también te pido por mi hijo porque es una persona que está haciendo mal, que está dañando, que está portándose mal, que no es responsable. Y el Señor está, pero te lo di a ti para que tú lo críes. Tú lo has formado. Sí, ora por eso, está bien, pero toma responsabilidad. Pon manos a la obra de la crianza de tus hijos, desde pequeños. Hermanos, yo evito hablar mucho acerca de crianza de hijos porque yo no tengo hijos. Pero una vez un pastor me invitó a predicar en el Día del Padre a la congregación. Y dije, pastor, estás equivocado, yo no tengo hijos, no sé cómo hablar eso. Y me dice, sí, pero tú amas los proverbios y siempre andas citando proverbios por aquí y por allá. Así que predícalo como hijo. Porque el libro de los proverbios es un libro escrito para hijos, ¿no? A mí me encantan los proverbios. Si me acuerdo que un día estábamos ya a punto de dormir con mi esposa, estábamos recién casados, y mi esposa dice, a mí me gusta recitar un versículo antes de dormir. Le digo, excelente, buena costumbre. A ver, di tu versículo y yo digo el mío. Entonces mi esposa dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y yo, qué lindo. Ahora tú, me dice mi amor, ahora tú recita uno. Y yo digo, hay hombre al cual su fin le parece de vida, pero su final es camino de muerte. Y él me dice, qué feo tu versículo antes de dormir. Yo pensaba que ibas a dar uno de esperanza. De verdad, el proverbio dice así, hay hombre al cual su camino le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Y me dice, pero bueno, mañana vemos otro versículo. Hasta ahora ya sigue trabajando en mí en eso. Los proverbios son así, los proverbios nos enseñan cómo matar. Entonces, como padres a hijos, tienen una herramienta hermosa en los proverbios. Enseñarle a sus hijos los proverbios, enséñale a tus hijos lo que es la autoridad. Los proverbios nos enseñan acerca de la obediencia, de someterte. Le dice, ¿verdad, hijo mío? No menosprecies a tu madre. Hijo mío, escucha el consejo de tu padre. Nuestros niños en esta generación no conocen nada de lo que es autoridad. Y cualquier cosa que se presente como término autoridad, ellos le agregan abuso de autoridad. ¿Verdad? Cualquier cosa que parezca autoridad es abuso de autoridad. Y no, hermanos, la palabra ha dado autoridad a los padres. Y los padres deben enseñarle a los hijos autoridad. Deben enseñarle también a tomar responsabilidad de sus deberes. Una vez entré a la casa de un misionero y estaban todos los nombres de sus 7 hijos, ¿no? Los misioneros aman predicar y aman tener hijos, ¿no? Y tenía todos sus hijos ahí. Y cada uno decía el día que, como tenía 7 hijos, cada uno iba a ocuparse cada día de diversas labores. Yo no sé si lo planificó así para toda la semana, pero así estaba determinado. Y eso es bueno, hermanos. Darle responsabilidades a los hijos y decirle, este lunes tú haces esto, este martes tú haces lo otro. Porque si no, entonces estamos creando cargas para la sociedad. Estamos criando personas que van a ser expertos en egoísmo, ¿verdad? Una vez yo entré a una casa de un misionero y también él me dice, Martín, siéntate ahí. Y yo me siento y los niños estaban viendo la televisión. Entonces, a mí me sorprendió que, bueno, cuando tú ves a un niño viendo televisión, a lo menos con mis sobrinos, yo trato de no interrumpirles, porque ellos se molestan y comienzan a hacer un laberinto. Y, bueno, obviamente sus padres no son creyentes y son un poquito más que él haga lo que quiera y no te metas conmigo, ¿no? Pero ese misionero me dijo, ahí está mi hijo, está viendo televisión un rato, pero siéntate ahí. Y yo me siento y el niño se paró y dijo, pastor, ¿qué quiere ver usted? ¿Quiere ver un programa de televisión? Le traigo algo, le traigo un té. Y era un niño muy atento, muy lindo. Hace poco ella se acaba de casar, ¿verdad? Se casó a los 21 años. Nos sorprende, ¿verdad? Un hombre, un niñito tan atento desde niño que se case tan joven. Y eso nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos, hermanos, también. Debemos enseñarles a tomar responsabilidad y también a respetar
la autoridad, como lo hacía el profeta Nehemías. El profeta Nehemías también conocía las promesas de Dios. Él dice: acuérdate ahora de la palabra que dice a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere desde el extremo de los cielos, de allí los recogeré y los atraeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Hermano, nosotros debemos orar por nuestras familias recordando las promesas de Dios. Dios bendice a los que andan en obediencia, ¿verdad? Eso no significa que no vamos a pasar ninguna dificultad. Pero las dificultades que pasamos en la vida tampoco anulan la promesa de Dios, que a los que andan en bien les va bien. Orar por nuestras familias puede ser lo más fácil que podemos hacer, y sin embargo es lo que nosotros menos hacemos a veces. No hay nada más poderoso, hermanos, que un hombre o madre, padre o madre, orando a Dios por su familia. Nosotros tenemos que quitarnos de la mente esa forma de pensar de que ya intentamos todo, lo único que nos queda es orar. Porque, hermanos, la oración tiene poder. Decir lo único que nos queda es orar es como estar en una batalla tirando piedras al oponente y luego decir: bueno, solo nos queda usar la bazooka. ¿Verdad? La oración tiene más poder que tus propias acciones, que tu planificación, que tus cálculos, que tus metas y tus planes establecidos. De manera que si tú estableces todo lo que quieres hacer, pones tus metas y todo, planificas todo y organizas todo, pero no oras, ese plan se puede caer. Jesús oraba por sus discípulos. Pablo oraba por las iglesias. Pero es interesante cuando observamos sus oraciones cómo éstas sirven. Cuando nosotros oramos por nuestros hijos, ¿qué oramos por nuestros hijos? ¿Qué oramos por nuestras siguientes generaciones? Pablo oraba por los filipenses y Pablo estaba preso, pero Pablo oraba: Señor, dame libertad, dame comodidad, dame un crucero y que yo me vaya a relajar para predicar tu evangelio. Lo que Pablo decía es: oren por mí para que en mi prisión yo tenga valentía y denuedo de seguir predicando a pesar de que me metan preso. Y cuando Jesús oraba por sus discípulos, Él oraba que sean conformados cada vez más a su mano. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, decía el Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, ¿está mal que oremos porque a nuestros hijos les vaya bien? No, oremos que les vaya a dar un buen trabajo, que crezcan, que sean buenos profesionales, que sean jóvenes de bien, que se casen bien, amén. Pero nuestra prioridad como cristianos debe ser orar porque ellos sean conformados cada vez más a la imagen de Jesucristo. Amen. Que ellos sean personas, como decía Pablo de Timoteo, que no piensan en sí mismos tanto como piensan en los demás. Que sean, como dice Filipenses acerca de Jesucristo, que no consideró ser Él Dios, sino que se sometió al Padre y se entregó y se humilló hasta una muerte y muerte de cruz. Que nuestros hijos no estén pensando tanto en sí mismos, sino más en los demás. De esa manera oraba el Señor. Nosotros debemos orar también por aquellos a quienes Dios nos ha encomendado. Al menos que tu hijo, a veces oramos, al menos que nuestros hijos no sean personas malas, pero que sea un buen ciudadano. Al menos que no sea una persona corrupta, pero al menos que haga bien las cosas en su vida. Y eso está bien, hermanos. Nosotros nos alegramos cuando un hijo al menos no está haciendo tanto mal y llegamos y conocemos y decimos: no es creyente, pero tampoco está perdido. Es una alegría. Pero nuestra prioridad no está ahí. Nuestra prioridad no está en tener buenos ciudadanos solamente. Nosotros debemos orar por la salvación de nuestros hijos. Esa es nuestra vida. Ese es nuestro deseo. Y para eso no basta orar, sino también ser nosotros un ejemplo de que ellos vean. Si lo único que ellos escuchan de nosotros es que nosotros criticamos al hermano de la iglesia, si lo único que el hijo escucha del comentario de los padres es
críticas sobre la iglesia, malas cosas que pasan en la iglesia, puras chismoserías de la iglesia. Entonces él dijo, ¿qué dice? Yo no quiero ir a esa iglesia. Yo hablaba con un joven que me decía, ¿sabes qué? Mis padres nunca quieren venir a la iglesia. Están perdidos en su pecado, no quieren venir, me decía. Oh, ya, bueno, nos hicimos amigos, lo comienzo a seguir en redes sociales. Y todas sus redes sociales eran, la iglesia está llena de hipócritas. La iglesia es falsa si no predica. Hay cuantos que se dicen que son creyentes, pero andan en pecado. Hay cuantos pastores que dicen que aman al Señor, pero no aman al Señor. Y todos sus posts eran críticas contra la iglesia. Yo lo llamo y le digo, ya sé por qué nadie de tu familia quiere ir a la iglesia. Porque tú con una boca, con una mano los invitas y con otra le dices, ay, está feo, ¿verdad? Si nuestro corazón es hipercrítico con nuestros hermanos, nuestros hijos lo ven y no quieren tampoco acercarse a Cristo. Guardémonos, hermanos. Sí, cosas difíciles pasan en la iglesia, pero el Señor nos ha dicho, no traigamos ese juicio ante los no creyentes, porque ellos lo ven y Satanás lo usa eso para decir, no vengas a Cristo, mejor quédate, así está mejor. Entonces debemos orar por su conversión, debemos orar por su carácter, porque sean hombres de bien, debemos orar también por sus carreras, porque sean hombres que estudien, porque sean mujeres que estudien, que progresen en sus vidas también, y que puedan dedicar sus carreras para la gloria de Dios. Ahorita en la iglesia en la que estoy pastoreando, hay hermanos contadores, hay hermanos administradores, hay hermanas traductoras, y todas ellas están utilizando sus carreras para el beneficio del pueblo de Dios. Y qué hermoso es eso, que escojan una carrera pensando también en la gloria de Dios. Que también puedan tener una protección, orar por nuestros hijos por protección, especialmente por nuestras niñas. ¿Cuántas jovencitas niñas que no han recibido el amor de un padre en casa? Ven al primer patán que se les cruza delante, que les dice te amo, y dicen, wow, nunca nadie me dijo que me amaba, nunca nadie me amó, nunca nadie me dio un regalo. Y lamentablemente terminan entregándose a estos patanes que solamente las usan. Pero la niña que sabe cómo luce un hombre de verdad, que tiene un papá que es responsable en su llamado como profeta Nehemías, esa niña dice, hey, no, tú no eres un hombre de verdad. Yo conozco un hombre de verdad. Un hombre de verdad respeta su hogar, trabaja su hogar, ora por su hogar, lee la palabra, bendice a su familia. Y tú tienes otros intereses. También debemos orar por la seguridad de nuestros hijos, que ellos se sientan amados en nuestro hogar. Debemos orar porque ellos realmente sepan que son amados, y eso nos obliga a nosotros a amarlos realmente. Debemos orar también por sus capacitaciones, que nuestros niños no crezcan solamente físicamente y no intelectualmente. Mi profesor de historia medieval nos decía, ustedes saben que en la historia medieval es cuando se empezó a hablar de que las plantas tenían vida. Antes de eso la planta se consideraba un ser sin vida, ¿no? Pero nada más. Algo bonito que ver, pero nada con vida. En la era medieval se empezó a decir las plantas tienen vida. Solamente que crecen, se alimentan de la luz del sol, lo único es que no piensan. Y el profesor dice, como algunos de ustedes. ¿No? Él dice, están ahí, están vivos, crecen, pero no piensan. Bueno, profesor, buen profesor, me gusta. Y hermanos, nosotros a veces tenemos a nuestros hijos que están creciendo en el hogar, pero están creciendo sus mentes, o sus mentes se van achicando. No van entendiendo nada, no van aprendiendo ninguna habilidad, pasan los años y no están aprendiendo. Eso no significa que, hermano, metas a tu hijito y lo obligues a pasar todas las extra school activities. No, tampoco es eso. Pero sí que tengas una preocupación porque tus hijos vayan aprendiendo otras habilidades. Porque todas esas habilidades al final le van a servir en la vida, le van a servir en su hogar, le van a servir en el ministerio, le van a servir en su profesión. También oremos por sus futuros cónyuges y también oremos por sus comunidades en las que ellos se van a desarrollar. Al hacer eso, que ellos sean buenos miembros de su comunidad, que sean personas que digan buenos días, buenas tardes, que descanse, ¿cómo está? ¿Descansó bien usted? ¿Verdad?
Yo me acuerdo cuando me despertaba, hubo un tiempo que en mi casa había muchos conflictos. Yo crecí en un hogar con mucha violencia, alcoholismo y diversas dificultades muy fuertes. Y de vez en cuando me mandaban a la casa de mi abuela. Me decían, te vas a quedar ahí con tu abuela unos 6 meses hasta que las cosas se calmen. Entonces yo despertaba en la casa de mi abuela y me paraba de acuerdo a la educación que yo había recibido en mi casa. Y me paraba y la veía a mi abuela ahí y seguía caminando y hacía mis cosas. ¿Y qué decía la abuela? Buenos días. Ay, yo decía, oh, buenos días. Tienes que decir buenos días. Me dice, ok. Al día siguiente me levanto, entonces me levanto. Buenos días. Y yo salgo acá y me dice, ¿buenos días qué? Buenos días, perro. Me dice. Y yo le digo, no, entonces, buenos días, abuelita. Oh, ya, buenos días, abuelita. Ah, ya, muy bien. Al día siguiente me levanto, buenos días, abuelita. Buenos días, abuelita. Y es que así nomás me dice, mi beso. ¿No? Entonces ya, buenos días, abuelita, su beso. Muy bien, en la tarde ella se iba a tomar su siesta, se levantaba, servía sus cosas, y yo estaba ahí jugando, haciendo cualquier cosa. Y me decía, ¿no me vas a preguntar si descansé bien? ¿No me vas a preguntar qué tal estuvo mi siesta? Pregunta, eso es buena educación. Y si no lo hacía, no, jalón de la pata. Bueno, no estoy loco, no estoy traumado, todo estuvo bien. ¿Ya? Así que padre, corrijan a sus hijos también. ¿Ya? No adoptemos los sistemas de este mundo. Pero bueno, es enseñarle eso, hermanos. Hermanos, no saben cuántas puertas en mi vida se me han abierto por preguntarle a una persona, ¿descansaste bien? O por entrar a un lugar y decir, buenos días, buenas tardes. Puertas inmensas que marcan la diferencia. Porque una persona sabe saludar, porque una persona sabe dar la bienvenida, porque una persona sabe ser acomedido. Segundo, los hombres debemos también trabajar por nuestras familias, debemos trabajar con un plan claro. Mira Nehemías ante el rey, Nehemías capítulo 2, versículo 1 al 8. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino adelante de él y tomé el vino, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? El rey entiende, ¿no? ¿Qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia ante ti, envíame a Judá. ¿Qué principios vemos aquí del comportamiento masculino para nuestras vidas, hermanos? Primero, dice que él vino a hacer su trabajo, ¿verdad? Y él servía al rey. Yo no había estado antes triste en su presencia. El rey era su empleador. ¿Ok? Y Nehemías dice, en todos los años que había servido, Nehemías nunca había llegado a su trabajo cabizbajo, deprimido, ¿no? Y ahora está de moda eso, ¿verdad? Cualquier cosa es ya depresión. Hermanos, yo creo que la depresión sí existe. Y hay motivos en que pasa, pero nosotros debemos apartarnos de los sistemas de este mundo que dice que cualquier cosa ya es trauma y depresión. Los traumas y las depresiones existen, hermano, no estoy negándolo, ¿ok? Quiero ser cuidadoso con eso. Pero no todos aquí podemos estar traumados y deprimidos. Y Nehemías decía, yo pasé delante del rey y era la primera vez en todos los años de trabajo que mi jefe me veía cabizbajo y triste. ¿Y qué había pasado? ¿Había perdido $100? ¿Se le había malogrado la llanta del auto? ¿Tuvo un gasto que no había planificado? No, se le quemó el pueblo entero de toda su familia anterior. Eso es lo que lo llevó a la tristeza. Pero él dice, yo no había estado antes triste en su presencia.
Entonces se acerca al rey y le dice él: para siempre viva el rey. Antes de hablar, le voy a mostrar respeto a mi autoridad. Para siempre viva el rey. Si le place al rey, luego dice, cuando el rey le dice: pero ¿qué quieres que haga entonces? Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia ante ti, envíame a Judá. Hermano, ¿qué pasaría si trajéramos a Nehemías ahora con ese carácter a los lugares de trabajo de ahora? ¿Qué diríamos nosotros de una persona así? Ah, que es un sobón, ¿no? Bueno, no sé si aquí lo dicen así, pero en Perú es un franelero, ¿no? Alguien que quiere que le haga un favor. ¿Cómo se dice? Barbero. Es un barbero, ¿no? Es un barbero, Nehemías. Uy, si le place al rey que su siervo haya dado gracia delante de usted, por favor, viva el rey. No hay barberazo, ¿no? Pero hermanos, él no era barbero. Él entendía lo que es honrar a tu jefe, honrar a la autoridad, honrar a aquella persona que Dios te ha puesto adelante para que tú puedas proveer a tu familia. Él entendía eso. Hermanos, nosotros en esta generación ahora somos educados a que todo puesto de autoridad debe ser burlado, debe ser rechazado, ¿verdad? ¿Qué es lo mejor que hacen los oficinistas de 5:30 a 6? Rajar del jefe, ¿verdad? ¿Qué hacen los trabajadores en su break? Hablar mal de su autoridad. Y nosotros cristianos no podemos ser así, hermanos. Los hombres que critican a sus jefes, que nunca saben cómo someterse a un jefe, que nunca saben cómo respetar la autoridad, no van a saber cómo liderar un lugar tampoco nunca. Eso es un principio de liderazgo. Antes de que te sigan, debes aprender a seguir. Antes de dar consejo, debes saber recibir el consejo. Y un hombre debe aprender a trabajar fielmente en su trabajo. Por eso dice el Señor que trabaje como haciendo las cosas para Dios y no como para el ojo del hombre. Nosotros, hermanos, debemos ser, los hombres cristianos y las mujeres cristianas, los mejores trabajadores que existen. Y debemos ser acomedidos. ¿Qué significa ser acomedidos? Significa saber la necesidad de cómo poder ayudar a tu jefe, de cómo poder honrarlo, de cómo poder ser agradecido. Y no estoy con esto, hermanos, cubriendo el abuso de autoridad, como les dije al comienzo, sino que nosotros debemos saber hacer bien nuestro trabajo, ¿verdad? Que sepamos el día que nos llega nuestro salario, el día que nos llega nuestro cheque, el día que nos llega nuestro depósito, me lo gané delante del Señor. Esto es algo que he ganado delante del Señor. He hecho lo mejor que he podido. Y es una batalla para todos, pero debemos perseverar en hacer bien nuestro trabajo. Entonces el rey me dijo, dice Nehemías, y la reina estaba junto con él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y también carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. El plan en la casa, las finanzas y acarrear todo eso. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. ¿Qué principios aprendemos de Nehemías aquí, hermanos? Este hombre era un hombre que planificaba. Este era un hombre organizado. ¿Qué genera muchos problemas en la casa? Cuando el hombre no tiene un plan claro. Cuando el hombre dice: no sé si llegaremos a fin de mes, pero ya después vemos. ¿Qué es lo que hace que muchos jóvenes no se casen? Que no tienen un plan de vida, que no tienen un proyecto que ofrecer. Los hombres, hermanos, debemos ser así como Nehemías. Él dice: dame cartas para los gobernadores, cartas para Asaf, el guardabosque del bosque del rey. También madera para el palacio de la casa, madera para el muro de la ciudad y madera para la casa en la que yo me quedaré.
Era un hombre laborioso, que trabajaba con sus manos y que tenía un plan claro de lo que él quería hacer. Nosotros como hombres debemos tener un plan claro. Muchas de las consejerías que se dan de temas de matrimonios vienen porque entre los dos no han conversado y no han determinado cuál es el plan para este año, para este mes, para esta semana, para las actividades que vienen. No hay un plan, entonces todo se genera caos. Que quiere un hombre respeto, que quiere una mujer amor, pero también las mujeres quieren tranquilidad de ver un plan, quieren un hombre organizado en sus metas. Dice el Proverbio 22:29, ¿has visto un hombre diestro en su trabajo? Estará delante de los reyes y no estará delante de los hombres sin importancia. Si nunca has recibido un ascenso, hermanos, o un mejor ingreso en tu vida, o no has trabajado diligentemente, o no has entendido lo que es obedecer a la autoridad. Y eso es cierto para nosotros los varones, hermanos. Nosotros como varones debemos ser ejemplares, la palabra de Dios lo dice, pero también debemos ser hombres que laboran bien. Y si tus ingresos o tu administración financiera no va en crecimiento de acuerdo a los años, entonces algo está pasando como hombre, no estás haciendo bien tu trabajo. Ahora, eso no significa que no haya injusticia en el mundo. Yo conozco hombres que han hecho un excelente trabajo, pero por injusticias del mundo, de sus jefes malos y corruptos, tampoco llegan a crecer financieramente. Y eso no significa que no hayan vacas flacas en la vida de algunas personas. Hay momentos en que las situaciones no crecen, pero si te estás capacitando, si estás aprendiendo algo nuevo, si estás trabajando diligentemente, siempre hay la posibilidad de acercarte a un jefe y decir, miren, estoy haciendo bien mi trabajo, me gustaría pedir esta consideración. Hermanos, esas son conversaciones válidas, pero nacen de un corazón que está confiado en que está haciendo un buen trabajo. Imagínense, cuando no estoy haciendo un buen trabajo, un aumento, ¿no? De repente sales de ahí sin trabajo. Entonces los jefes son autoridades que nos ha dado Dios en este mundo y que Dios nos ha puesto, debemos respetarlos y ser diligentes. Entonces, bueno, no quiero excederme con el tiempo, pero vamos a leer un proverbio más, Proverbios 10, versículos 4 al 5. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, y el que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hermanos, hay tiempo para trabajar y tiempo para descansar. Y si estás joven y tienes fuerzas, trabaja duro, work hard, ¿no? Pero también planifica, porque más adelante no vas a tener esas fuerzas. So work smart, ¿verdad? Work hard, work smart. Trabaja duro, pero también para que más adelante puedas trabajar también inteligentemente. De repente ya no puedes cargar. Mi primer trabajo fue Pizza Hut. Explotar un todo, no tiene idea. ¿No? Lavando platos de las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana. ¿No? Y era un trabajo muy duro. Y yo cargaba 27 pizzas en sus moldes de metal, de un horno a otro. Y al mismo tiempo estaba quemando mi cuerpo caliente por las pizzas y me decían, Martín, vete a traer unas carnes de salida dentro del fridge. Y el fridge no era un fridge que tú abres así, era una habitación entera. Y entraba ahí la bronquitis y todo, estaba malísimo. Pero era joven, entonces mi cuerpo aguantaba. Pero conforme van pasando los años, el cuerpo ya no aguanta lo mismo. So work smart. Planifica cómo vas a trabajar en el futuro para seguir proveyendo a tu familia. Nosotros como cristianos deberíamos ser los mejores trabajadores. Es cierto que sufriremos injusticias en este mundo, pero en nuestras conciencias debemos saber que hemos trabajado para la gloria de Dios. El trabajo es duro, hermanos, pero tenemos que hacerlo para sustentar a nuestros hogares y ser ejemplares para nuestros hijos también. Trabajar diligentemente es trabajar también con un buen plan. Provee también la palabra, ese es el tercer punto. Nehemías también proveyó la palabra para su pueblo. Veamos Nehemías 8:18 y dice, Esdras leyó el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último día. Y celebraron las fiestas 7 días y al 8º día hubo una asamblea solemne según lo establecido. Entonces Nehemías también reconocía que no bastaba con proveer comodidad, un lugar que esté cubierto y que esté bien,
un lugar con paz donde no puedan atacar a otros hombres y protección física, sino que también esa protección debía ser una protección que permita al pueblo adorar a Dios. Si tú eres un trabajador diligente, un ejemplo en tu trabajo, has crecido en muchas áreas, has ido capacitando a tus hijos, has trabajado en muchas áreas, si eres un hombre exitoso y tienes tu hogar fortificado y cubierto por muros, pero no has instruido a tus niños en la palabra de Dios, todo lo demás no tiene valor. Este es el punto principal. Nosotros debemos instruir a nuestros niños en la palabra del Señor. Deuteronomio 6:1-8 dice: estos pues son los mandamientos, los estatutos y los decretos que el Señor tu Dios me ha mandado que les enseñe, para que los cumplan en la tierra que van a poseer, para que temas al Señor tu Dios, guardando sus estatutos y sus mandamientos. Y le dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán ¿sobre dónde? Sobre tu corazón. Las enseñarás diligentemente a tus hijos. Miren, el mandamiento acarrea diligencia. Enseñarás diligentemente a tus hijos y hablarás de ella cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia entre tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Entonces, hermano varón, hermana mujer también, ¿qué leíste hoy? ¿Qué aprendiste hoy? Esas son preguntas claves que tú tienes que hacerte con tus hijos, a ti mismo y a tu familia. ¿Qué aprendiste hoy del Señor? ¿En qué estás meditando? Y a veces los adolescentes son como que nada, no quieren hablar nada. Entonces un buen camino es de repente decir: ¿sabes qué? Yo te quiero compartir lo que yo aprendí. No me hables como eres así, medio emo, ¿no? Pero escúchame, ¿no? Entonces yo te voy a compartir lo que yo aprendí. Eso es lo que aprendí en la palabra. ¿Y sabes qué? Hubo convicción de pecado en mí. Qué importante es eso, ¿verdad? Una niña de más o menos 20, 19 años escribía hace poco un artículo que decía: algo bien que mis padres cristianos hicieron. No, así se llama el artículo. Y la respuesta era aceptar que son pecadores. A veces como cristianos pensamos que la mejor manera de ser un padre cristiano es siempre asumir que soy perfecto y darle un display de perfección a mis hijos. Y eso es bueno, hay que ser ejemplares. Pero nuestros hijos también ven nuestras fallas. Y nosotros también debemos hablar de nuestras fallas con nuestros hijos o con nuestro cónyuge y decir: ¿sabes qué? Perdóname. Mi deseo es honrar a Cristo. Mi deseo es servir a Dios y ser un ejemplo para ti. Pero fallé. Por eso tu salvación no depende de cuán perfecto sea yo, sino de que pongas tu fe en Jesucristo. También puede ser llevar estas conversaciones en lo ordinario del día a día. Cuando proveemos la palabra del Señor, nosotros estamos protegiendo a nuestras familias. Colosenses 3:16 dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en vuestros corazones, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría y cantando con gracia en vuestros corazones. Hermanos, no seamos de aquellos, como en el pueblo que estaba construyendo Nehemías, que eran negligentes, que se olvidaban de su rol, que se olvidaban de que ellos eran sacerdotes y proveedores de su hogar. Ellos eran hombres que se olvidaban de los mandamientos de Dios. Y por otro lado eran hombres que se afanaban tanto en sus negocios que se olvidaban de su misión principal. Seamos más bien de aquellos que oran por sus familias, de aquellos que trabajan diligentemente en sus trabajos por sus familias, pero que también entienden su prioridad y enseñan la palabra del Señor a sus hijos. Les aseguro, hermanos, no por mi poder, no por el poder de nadie aquí, sino por la palabra de Dios y por el poder de la palabra, que si ustedes hacen eso, sus hogares van a ser bendecidos. Porque la palabra del Señor habla de eso, de que aquellos que se someten al Señor, aquellos que se someten a la palabra de Dios, aquellos que indagan en las profundidades de las Escrituras, dice, descubrirán delicias a la diestra de Dios. Y aquellos que obedecen al Señor
dice, recibirá una mayor visión de Jesucristo. Esto no es una visión así que va a aparecerte Cristo delante, pero un mayor crecimiento, una mejor percepción de quién es Cristo en tu vida. Porque al final todo se reduce a eso, hermanos. Si tú eres cristiano, te llamas cristiano porque sigues a Cristo. Pero quiero hablar de aquellos que de repente es primera vez que vienen, o de repente ya han venido antes, pero no han entregado todavía su vida a Jesucristo. Este mensaje no es un mensaje moral. Estos no son 5 principios para crecer en tu vida como padre. Estos no son 5 principios que te ayudarán a ser un mejor padre. Esto se trata de la salvación de tu vida, de la salvación de la vida de tus hijos. De nada nos vale ser buenos padres, moralmente, si no tenemos una relación con Jesucristo. Por eso la palabra manda, no te invita necesariamente, te manda, ¿verdad? Edwin Luis Cole, él decía en un programa de radio, Dios manda que te arrepientas y creas en el Evangelio. Y el hombre de la radio le decía, perdón, aquí no mandamos así como que Dios manda, aquí invitamos a la gente a que proceda al arrepentimiento. Y él decía, lo que pasa es que cuando tú invitas a alguien, él puede aceptar la invitación o rechazar la invitación. Pero cuando Dios habla del arrepentimiento, Él manda a cada uno de nosotros que nos arrepintamos. Y la diferencia con una invitación es que en cuanto al mandamiento, solamente hay 2 actitudes. O aceptar el mandamiento y arrepentirse, o rebelarse en contra de Dios. Entonces yo te hablo de parte de Dios en su palabra, y Él manda que todos nosotros nos arrepintamos. Así que quiero decirte esto con el corazón más humilde que podamos tener todos nosotros aquí, porque ninguno de nosotros es perfecto, ninguno de nosotros es santo, santo, santo. Fallamos y pecamos y nos volvemos al Señor. Pero quiero animarte a que obedezcas ese mandamiento de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Dile al Señor, Señor, me arrepiento de haber vivido mi vida así. Me arrepiento de haber amado al mundo y de haberte dejado a ti. Me arrepiento de haber preferido lo necio y lo sucio de este mundo y olvidar la grandeza y la belleza y el hermoso sacrificio de Jesucristo en la cruz tan doloroso. Y Dios también dice, pero también no solamente te arrepientes, sino cree. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa creer? A veces personas piensan que significa creer que Cristo existió. Pero no es solamente eso. Mucha gente cree que Cristo existió. Significa creer que esa obra en la cruz tiene el poder para salvar y cambiar tu vida. Porque te digo algo, tú no puedes cambiar tu vida. Muchas personas dicen, yo voy a acercarme a Cristo, pero déjame primero que voy a arreglar mi vida y luego yo me voy a acercar a Cristo. Y Dios dice, así no es como funciona. Primero arrepiéntete de tu pecado. Luego cree en Jesucristo, confía en Él y yo, dice el Salmo 32, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Así que si tú crees que no puedes cambiar, es cierto, no puedes cambiar. Pero si vienes a Cristo, Él tiene el poder para cambiar. Lo hizo en mí, lo hizo en cada uno de mis hermanos aquí. Que si te contáramos nuestros testimonios, te darías cuenta la obra que Dios hizo en nuestras vidas. Todos nosotros hemos sido hombres egoístas, hombres religiosos a veces, pero que no teníamos una relación verdadera con Dios, hombres moralistas, o también hemos vivido el mundo perdido. Pero llegamos a Cristo, vimos el horrendo sacrificio en la cruz, pero también vimos su precioso amor ahí en esa cruz. Lo vimos resucitado y dijimos, si Él resucita, Él me puede dar nueva vida a mí. Y cuando creímos en Él, Él nos cambió la vida y ahora por eso vivimos para Él. Por eso nos llamamos cristianos, porque amamos a Cristo. Y por eso hoy domingo, milagrosamente, estamos despertándonos temprano para ir a una iglesia y adorar al Señor. ¡Qué milagro! ¡Qué gran milagro!
Vamos a orar para terminar.